Somos Marina y Miguel. El trabajo y el amor fueron las razones que nos hicieron acabar viviendo en Brasil. Han pasado 2 años desde que llegamos a Curitiba y nos encanta descubrir los rincones de este bonito país. Buenos días, pareja. ¡Hombre, Hola. Raquel! ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a Curitiba. Aquí estamos en Fersa, que es una empresa multinacional de Zaragoza. Aragonesa. Eso es. Y que tiene una filial aquí en Brasil. Claro, vosotros estáis aquí, ¿por qué? Pues por trabajo, principalmente. Bueno, él principalmente por trabajo y yo principalmente por amor. Trabajábamos en Fersa, en Zaragoza, y nos mandaron expatriados a la filial de Brasil. Entonces ahora aquí estamos un periodo de varios años a desarrollar un poco el mercado de Brasil. ¿Cuántos años lleváis aquí? Llevamos ya 2 años. ¿A qué se dedica esta multinacional? Pues Fersa se dedica a la fabricación y a la distribución de rodamientos. Para que lo entendamos, esto de los rodamientos. ¿Qué son los rodamientos? ¿Qué son los rodamientos? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de rodamientos. Es un componente que se conoce mucho por el mundo de la automoción porque es lo que permite, por ejemplo, que giren las ruedas. ¿Qué es lo que hacéis aquí en Brasil? Yo me ocupo un poco de la logística y también del marketing. Ahora estábamos viendo el diseño de una feria en la que vamos a participar en mayo. Eso es. Y yo soy el director de la empresa. Pues tenemos, este es el equipo financiero. Por ejemplo, tenemos a Pablo, a Sirlene y Camila. Ah, ¿hablas español? No, ¿Estás estudiando? Fersa disponibiliza el curso para nosotros. Tienes unos buenos maestros de español. Sí, también todos los días. Mas ellos están aprendiendo portugués. Hoy cuando supe que vino para acá, comencé a estudiar. Es una empresa relativamente joven, la fundamos en diciembre de 2015 y hoy estamos facturando, este año esperamos hacer unos 8 millones de euros más o menos. ¿Os une el trabajo? ¿Os conocisteis en el trabajo o cómo os conocisteis? Nosotros llevamos ya más de 13 años juntos, nos conocimos, bueno, yo soy de Andorra y su familia es toda de Andorra, de Teruel. Entonces pues nos conocimos en el pueblo. ¿Sangre bajo aragonesa? Sangre turolense, correcto. Y este es nuestro lugar de trabajo, pero en Curitiba hay muchas más cosas para ver, así que si queréis nos cambiamos y vamos. Bueno, ya hemos salido del trabajo. Y ahora estamos ya en el corazón de Curitiba, que es donde vivimos nosotros. Curitiba es la capital del estado de Paraná, 1.800.000 habitantes más o menos, y la región metropolitana de Curitiba, pues el doble. Desde España no es muy famosa, para que la gente haga referencia, es donde la selección española estaba concentrada durante el Mundial de Brasil. Pues es Mucho contraste, ¿no? una ciudad de contrastes un poco, ¿no? Lo que dices, tienes desde aquel bloque de apartamentos moderno a edificios de una planta y desde tiendas pues, más básicos, ¿no? No hay tanta clase media o tanto término medio como en los países de Europa o en el mundo occidental en general. Aquí los pobres son muy pobres y los ricos son extremadamente ricos. Tiene un sistema de transporte público, de hecho fueron los pioneros en instaurar el BRT. Son autobuses extremadamente largos, que son los más largos del mundo. Es como si fuera eso, un metro, pocas paradas, vías dedicadas y así articulan un poco mejor la movilidad de la ciudad. Es una ciudad ejemplar en el modelo de transporte en todo el país. Chicos, ¿y a dónde nos habéis traído? ¿Cuánta gente y qué bonito esto? Bueno, pues ahora estamos aquí en uno de los cartones postais que llaman ellos, una imagen icónica de Curitiba. Es el Jardín Botánico, que realmente es el nombre que tiene todo este parque y que está hecho con inspiración europea. Si tú pones Curitiba en internet, lo que te sale es esto. Este edificio de aquí, ¿no? Que sería el invernadero que ellos llaman la estufa, está inspirado en el Palacio de Cristal de Londres y los jardines que tenemos por aquí están inspirados en Versalles. Ya veis aquí qué variedad de plantas tenemos, ¿no? Y de ahí viene un poco lo del jardín botánico, ¿no? También. ¿Y lo de la estufa? Bueno, pues porque como puedes ver, Se nota, se ¿no? condensa un poquito el calor. Lo más simbólico de Curitiba es el árbol de la araucaria, ¿no? Detrás de nosotros vemos un ejemplar bastante bonito. El nombre científico es araucaria, aquí se llama más piñeiro, que tiene unas piñas así y unos piñones así, nada que ver con los que nosotros echamos a las ensaladas. De hecho, la ciudad de Curitiba se llama así, Curitiba, porque en lenguaje guaraní Curí es el pino y Tiba es lugar, entonces es lugar de pinos. Antes era todo así, todo lleno de piñeiros. Ahora está prohibido cortarlos y si tienes una propiedad y cae una piña por lo que sea y crece un pino, no puedes cortarlo a no ser que tengas un permiso especial. Si te crece en un terreno donde te has comprado. Oye, qué suerte, ¿no? Tienes que adaptarte tú al árbol. Un árbol único en tu casa, menuda suerte. Este parque es gigante, tiene casi 200.000 metros cuadrados, siempre hay mucha gente y puedes encontrarte desde gente que viene a hacer turismo y a hacer fotos hasta gente que viene pues a pasear,
a hacer deporte, como por ejemplo aquí, pues tenemos a gente que tiene pinta de que viene a hacer deporte. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? ¿Cómo está? ¿Qué estáis haciendo? Estamos treinando para preparativo para ir para a academia fazer a musculação. Os melhores parques de Curitiba, bastante vegetação, então é bacana. ¿Y ese collar? É da época da competição. Hacen culturismo. Fisioculturismo. Estáis muy fuertes. Aragoneses por el mundo. Chicos, ¿y ahora dónde nos habéis traído? Venimos al mercado municipal de Curitiba. Hay algunas cosas curiosas, ¿no?, en este mercado. Pero ¿cómo está esto de gente? A tope. Todo está a tope, siempre a tope. ¿Y el comprar aquí es más caro o es más barato? En cuanto a precios, yo creo que es parecido. Lo que pasa es que tiene como un poco más de encanto, ¿no? Venir aquí, ver toda la variedad. Por ejemplo, aquí hay un puesto de picantes. Aquí le llaman al picante pimenta. Todo esto es diferentes tipos de salsas o cosas apimentadas. Pero es que eso... Hay algunos que hasta los tienes que tocar con guantes cuando los cosechan, de que te pican las manos. Que tienes, por ejemplo, el Carolina Reaper, el habanero, el serrano, o sea... ¿Y qué pone ahí? Arde en la entrada, pero cura en la salida. Ahí tenemos el cacao, la fruta del cacao, ¿no? De aquí es de donde sale luego pues el chocolate. Por aquí hay mucho verde, pero yo no veo ninguna borraja. No. En Aragón somos mucho más ricos en verdura, en mi opinión, pero en fruta aquí son los reyes. Oi, ¿tudo bem? Hola. Posso pegar uma? ¿Eso qué fruta es? Se llama fruta de conde. Y esa es auténtica de aquí de Brasil, ¿no? Sí. ¿Quieres experimentar? Vamos allá. Está súper buena. Está dulce, ¿eh? Otra cosa muy interesante es esta, exactamente. Es como un pimiento. Esto es el anacardo. Esta es la fruta que se llama cashew y luego lo que nosotros conocemos en España es el anacardo. Una vez pelada y tostada es lo que nos comemos nosotros. Ellos lo aprovechan todo, tanto para hacer pasteles, zumos, helados, de todo. El dueño de este puesto es asiático, pero habla portugués perfectamente. Sí. Ha nacido aquí. Nací en Curitiba, Brasil, ¿eh? Y él, por ejemplo, es abogado. Lo que pasa es que viene el fin de semana a ayudar a su padre en el puesto, que ha dicho que lleva ya más de 50 Más de años. 50 años. Esto es muy normal, o sea, hay muchísima migración de muchos sitios, pero la japonesa, concretamente en el sur de Brasil, es la comunidad más grande fuera de Brasil. Meu pai, né? Su padre Ele veio do Japão, né? Uma província chamada Fukuoka. Llegó de Japón, inició este negocio en el 68 y hoy continúa trabajando. ¿Y por qué vino de Japón a Brasil? Tempo de Japão estava ruim. Aqui estava bom. Entonces estaba Es Japón una mal y cosa Brasil bien. Y típica ahora de dice eso. que Brasil está peor y Japón está mejor. Muchísimas gracias. Muito obrigado pela atenção. Adeus, Saragossa. Esta carretera, mires donde mires, se ve verde. Sí, es que esa parte es la Estrada de la Graciosa, que es de los pocos lugares del mundo donde se encuentra la Mata Atlántica. Esta es la antigua carretera, que todavía se puede utilizar, pero ahora ya es con fines más turísticos, que unía Morretes, que es a donde vamos, y el océano Atlántico, toda la parte costera, con el interior del estado. Entonces por aquí es por donde estaba toda la ruta comercial antiguamente. ¿Cómo veis la conducción? La conducción brasileña es bastante buena. Como dato curioso, en Brasil es un país fabricante y el 80% de todos los coches que hay en Brasil se fabrican dentro del propio Brasil. ¿Comprarse coche aquí es caro? Sí, los coches aquí son más caros que en España por asuntos de impuestos principalmente. Que el valor del coche aquí puede ser el doble de lo que te costaría en España. Bueno, pues ahora estamos en Moguetes, que para nosotros sería Morretes. Su nombre viene de morro, que es como en portugués se dice a los cerros, ¿no? Porque está todo rodeado de cerros. Es un pueblo colonial que fue fundado en 1733. Y además de ser importante porque era una parada en la ruta estratégica hasta el océano, también tenía muchos recursos naturales. Ya habéis visto la Sierra de la Graciosa, lo rica que es, pero además tenía yacimientos de oro. Por lo cual, claro, para los portugueses era una parada obligatoria. Y a día de hoy es un pueblo turístico. Prácticamente el 80% de su población se dedica y vive del turismo. ¿Cuánta gente vive aquí? Sobre unos 18.000, más o menos lo que sería Andorra en Semana Santa. Otra cosa muy famosa, y por lo que es famoso Moguetes, es por el barreado. No sé si lo queréis probar. Pues vamos. ¿Aquí te han barreado? Se barreado gostoso é no Madaloso. Hoy ha dicho que el barreado gostoso, delicioso, está en Madaloso. Ah, muy bien. Oye, qué vistas, ¿no, chicos? Aqui vocês têm uma vista bonita. Esse aqui é o Rio Nundiaquara. Era el río Jacuara, que antiguamente era navegable y es el más famoso de Morretes. Bueno, chicos, y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tomar ahora? ¿Qué estamos esperando? ¿El barreado? ¿Qué es esto exactamente? É um prato típico do litoral do Paraná, somente carne bovina.
bastante condimentada, Y está muy condimentada, pero no pica. La gracia del plato no solo es el plato en sí, sino cómo se prepara este plato, que es lo que lo hace diferente. Usamos el prato fundo, adicionamos aquí una farina de mandioca. Como un purecillo con la harina. Claro, está mezclando la harina con la carne. Con Sí. carne, sí. Ahora viene el test cultural. Ok? Da el ok. ¡Ay, pero qué está haciendo! No ha caído, entonces prueba superada. ¡Ay, ay, ay, que se va a caer! Y ahora ya se supone que se puede comer entonces. Le echan un poco de juguillos, le echa la banana y le prepara un poquito de picante. Oye, pero nunca se le ha caído a ningún cliente. Com certeza. Sí. Alguna vez cayó, pero todo el mundo paga la cuenta. Obrigado. Legal. Brasil, meu Brasil brasileiro. De Morretes a Curitiba, anochecido. ¿Y cómo es la vida nocturna en esta ciudad? Bueno, pues ahora hemos venido a una zona de bares típica de Curitiba. Tiene bastante movimiento, ¿no? Y entonces aquí los fines de semana, por las tardes en el atardecer y por la noche suele haber bastante gente. La ciudad es relativamente segura para ser Brasil, que es un país peligroso. A nosotros nunca nos ha pasado nada, pero te cuentan cosas, a todo el mundo le ha pasado alguna vez algo, entonces vas como con más cuidado, ¿no? Bueno, chicos, y ahora estamos ya dentro del Eso bar, es. ¿no? Este es un bar dentro de la zona que estamos, es un bar bastante típico. Entonces aquí vamos a pedir unos sopis. ¿Qué es eso? Que es ¿Unos sopis? unos sopis. Que es la palabra que utilizan aquí para unas cañas. Las cañas las tomaríais mejor La acompañados. verdad es que la tierra siempre se echa mucho de menos, ¿no? También la cultura, la forma de vivir que tenemos en España. Nos echamos de menos y en nada estamos ahí. Pues que vaya muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Hasta chao. luego.